Seguimos en la continuidad informativa de Canal E y ayer se llevó la primera instancia dentro de los debates de cara a las elecciones y en este caso se llevó a cabo en uno de los principales canales de noticias. Los protagonistas en este caso fueron los candidatos a vicepresidente. Hubo muchos cruces y vamos a analizar las primeras líneas de cada uno de los discursos con Ariel Maciel, que ya está conectado con nosotros. Ari, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas, Rocío? Muy buenos días. Sí, efectivamente, un debate que levantó más temperatura de lo que se esperaba de manera inicial, ¿no? Uno creía que iba a haber algunas presentaciones y que iba a haber algún cruce vinculado con las propuestas que pueden llegar a tener cada uno, pero nadie imaginó que los que muchas veces son actores secundarios, actrices secundarias de las listas y quedan un poco desdibujados muchas veces en la campaña, no solo el vicepresidente hayan tenido un debate tan caliente. A ver, la realidad es que todo había empezado dentro de los libretos, ¿no? De las presentaciones habituales, y la que rompe el molde es Victoria Villarroel, que utiliza su apertura para empezar a hablar más directamente, a interpelar más directamente al gobierno y a ir contra eso. Pues fíjate, hay un dato interesante para seguir dentro de la línea de todo lo que fue el debate, que es todos eligieron a Agustín Rossi como su contrincante, ¿no? Quizás lo podíamos llegar a ver a Nicolás del Caño un poco utilizando la figura de Victoria Villarroel de los libertarios, pero en general todos apuntaron contra el gobierno, y dentro de esa lógica del gobierno apuntaron a la crisis económica, ¿no? Entonces ahí vos veías un rasgo común, habitual en todos los discursos. La realidad indica que los títulos de la noche se los llevó Villarroel, ¿no? Más allá de quien haya ganado en el debate, en el análisis posterior, pero lo que sí es verdad es que no paraban de dar títulos la candidata libertaria, en donde incluso cuando la atacaban por su relación con algunos integrantes de la Junta Militar o sus Bueno, su vínculos papá, ¿no? Ari era con... militar. Exacto. Exactamente, por eso mismo, ella hablaba que cuando Del Caño le dijo, vos hablabas con Videla, ¿no? Y hablamos de Jorge Rafael Videla, aquel que estuvo a cargo de la dictadura en 1976, y ella decía, bueno, yo estaba haciendo un libro, pero más allá de eso, dice, también hablé con los montoneros, dice, no, pero sí es verdad que sostuvo esta lógica de poder justificar su relación, pero hablar de los derechos humanos desde otro lado, ¿no? Uno de los puntos centrales que para muchos iba a incomodar a La Libertad Avanza, ¿no? Villarroel se animó a hablar de todo, ¿sí? Y en ese sentido ha tenido o ha mostrado un carácter fuerte dentro de lo que fue los candidatos. A ver, su lógica fue: entre todos ustedes juntan 76 años de estadía en el poder, ¿no? Básicamente diciéndoles que lo que se viene es justamente una renovación, y que por ese lado es que le apuntan, ¿no? Ahí fue parte de un debate realmente caliente, donde no sé si hubo tantas propuestas, si no hubo más un cruce de acusaciones, ¿no? Bueno, es interesante lo que decís. Pareciera, por un lado, que cada uno elige su rival, se los vio confrontando mucho tanto a Rossi como a Villarroel, y un poco en ese sentido también los otros dos candidatos, ¿cómo los viste en ese debate que parecía se daba, valga la redundancia, ¿no? Por el nombre del programa, a dos voces justamente, ¿no? Entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria. Efectivamente, el que quería meterse en eso era Luis Petri, el vicepresidente, el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, que también apuntó contra el gobierno, que intentó hacer pie en cuestiones de seguridad, pero que muchas veces lo dejaban afuera de la cancha, casi diciendo: perdiste la interna en Mendoza, dentro de lo que es Juntos por el Cambio y lo que sucedió en las primarias, digamos, pero era el que intervenía
quizás con un poco más de audacia y buscar un poco de esa pantalla y quebrar ese dúo que se había dado entre Villarroel y Rossi. Ahora, lo veías por otro lado Del Caño, que sí estaba y hablaba del tema económico, hablaba de la inflación, hablaba de cuestiones de seguridad y de derechos humanos, y que parece que estaba en otro tono, en otra sintonía. Era Florencio Randazzo, Sí, ¿no? El totalmente. candidato a vicepresidente Juan Schiaretti, que planteaba cosas lógicas, ¿no? Hablaba de si lo ves si ves el gobierno de Córdoba, lo votás a Schiaretti, terminemos con la grieta, esta grieta absurda, y parece que nadie le prestaba atención. No estaba en un modo zen, que no estaba a la altura de las circunstancias de lo que se dio anoche. A ver, yo creo que la estrategia de anoche de Villarroel fue muy clara y le permitió ganar ese lugar a donde fue a disputarlo. ¿Sí? Intentó poner una situación de tensión fuerte. Petri quiso colarse en esa lógica porque también tenía una estrategia similar, y Agustín Rossi terminó casi defendiéndose de un escenario que lo había encontrado más rápidamente de lo que pensaba, en un barro de debate en donde tampoco le esquivó demasiado, porque sabía que podía llegar a estar en Sí, esa lógica. Obviamente intentó hablar de las cuestiones económicas y de todo este paquete que Sergio Massa implementó durante estos días, ¿no? Para tratar de salir, pero bueno, fue una situación claro. bastante conflictiva, ¿no? Bueno, de todos modos le recriminaban mucho el tema del déficit fiscal, ¿no? En cuanto a la gestión y a las medidas recientes. Otro punto interesante también que marcaba Villarroel era incluso sobre, bueno, el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria y la posibilidad de seguir expandiendo o aplicando políticas públicas que vayan hacia las mujeres y hacia atraer ese voto, porque en cuanto al perfil de votantes, tal vez el hombre está más relacionado, ¿no?, al perfil de votante de Javier Milei, obviamente por el discurso que tienen. Y allí se dio un cruce interesante, Ari, también, ¿no?, sobre lo que ella, Victoria Villarroel, le recriminaba en definitiva a Rossi en el medio de ese debate. Efectivamente, fíjate que ahí se pueden, como bien señalaba Rocío, se puede vincular cuál es el perfil de cada uno de los votantes, ¿no? Y en ese sentido, Villarroel intentó llevar justamente un debate hacia lugares de mucha debilidad, y Rossi no pudo encauzar constantemente su propio discurso, ¿no? El debate de las mujeres es particular, ¿no? Porque es la única mujer, Villarroel, que participa o que tiene una presencia muy activa en la campaña, siendo que no es candidata a presidenta, ¿no? Si Claro, vos como, la sí. ves, está a la altura de Javier Milei en muchas de las discusiones públicas, ¿no? Y ayer demostró que lo que busca la libertad avanza es mostrar una mujer equilibrada a la altura de la discusión de los hombres, no Sí, tanto en la participación, digamos, no tanto en las políticas hacia ese sector, sino más bien diciendo estamos en la misma circunstancia, ¿no? Algo que también le cae bien en una parte del electorado, y que está vinculado justamente con más los méritos propios que con las políticas activas que pueden sin llegar duda. a tener los sectores. Es importante ver cómo Villarruel han causado un debate en donde, te reitero, habrá que ver cuál es el Ujú. resultado de quién ganó y quién perdió, pero sin ninguna duda es que ganó cartel Villarroel, Sí, sí, y sí. que impuso su agenda, ¿no? Pensaba también en cómo nos va marcando el tono de lo que va a suceder el 1 de octubre, ¿no? En la primera instancia del debate ya con los candidatos presidenciales, ¿en qué tono se va a dar esa conversación, no? Porque ya un poco el nivel de agresión que hay nos deja ver, digo, cuál va a ser la postura de cada uno, y por supuesto que conforme nos vayamos acercando más a la fecha de las elecciones, ese camino se va a ir encauzando más, ¿no? A propósito de lo que vos marcabas de los discursos.
Rocío, realmente es importante ver cómo, y ahí está el desafío de los candidatos. Por un lado, sabemos que Javier Milei va a continuar y va a profundizar esto que hizo Villarroel, el discurso de la motosierra, va a interpelar y va a buscar consolidar su voto, y es el que más claro tiene el punto. La pregunta es cómo van a ser los otros candidatos para salir de esa agenda que les va a proponer Javier Milei, que muchas veces es rápido de ingresar porque es contrarrestar y es decir, mientras él dice eso, yo digo otra cosa, pero sin embargo no dejas de estar en esa agenda. Algo que le pasó a Sergio Massa durante este tiempo, donde logró meter, por ejemplo, el impuesto a las ganancias como agenda de iniciativa política, pero que después en un debate uno a uno va a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque Sergio Massa va a querer mostrar sus éxitos de gestión en medio de una crisis económica Claro. y le va a ser complicado ahí. Es importante ver cuál es la cintura política que tiene un dirigente que conoce Estamos teniendo, Ari, y una mucho, pero dificultad estamos ante un cambio con de tu época, audio ¿no? en este momento, pero ahora sí te recuperamos. Es cierto lo que mencionaba él, ¿no? Respecto también a lo que marcó Agustín Rossi en este debate de cómo creció el empleo privado en los últimos meses y en contraposición también, por supuesto, cada vez más personas que salen al mercado laboral porque, bueno, en este contexto de alta inflación, un sueldo muchas veces dejó de alcanzar para las familias. Exactamente, Rocío. Bueno, eso es otro de los puntos que ayer se pudieron ver y que que va a ser parte del desafío de Massa para el debate presidencial. Decía, bueno, crecen los empleos, pero todos a coro en la oposición decían, ok, pero no hay economía que crezca con el nivel de inflación que existe en Claro. la Argentina, el dólar de la Argentina, y eso ya no implica solamente una crisis post devaluación, una crisis por el Fondo Monetario Internacional o de fuga de capitales, implica todo un gobierno de Cristina Kirchner, implica Macri, implica Alberto Fernández, Ujú. y la Argentina no resuelve la cuestión inflacionaria. Ese es uno de los puntos importantes que va a tener que afrontar un candidato que, como siempre decimos, es Sí. ministro de Economía en medio de una crisis económica tratando de ser... Bueno, ahí estaba el análisis de Ariel Maciel en esta primera instancia de lo que van a ser los debates. Muchos cruces, sin duda, con posturas muy encontradas y que realmente en lo que se vio ayer son difíciles de conciliar, así que también era interesante conversar de cómo nos va marcando el tono de lo que va a suceder de cara a las elecciones generales. Ya volvemos con más.